Bueno, en este video vamos a hacer 4 ejemplos de suma y diferencia de cubos. Entonces haremos 2 para suma, 2 para diferencia. Si tenemos suma de cubos, tenemos la siguiente expresión, la cual podemos aplicar. Y si tenemos resta de cubos, tenemos la siguiente expresión, las cuales vamos a explicar a medida que avancemos en el video. Entonces aquí tenemos una diferencia resta. Entonces tenemos un cubo menos algo. Entonces tendríamos que identificar si este número es un cubo. Y si es así, podemos aplicar la diferencia de cubos. Efectivamente, 125 es un cubo. ¿Por qué? Porque 5 por 5 me da 25 y 25 por 5 me da 125. Entonces, efectivamente, 125 es un cubo que se puede ver de la siguiente manera. X al cubo menos 5 al cubo. Entonces aquí, si vamos a seguir la fórmula que tenemos aquí, tendríamos que identificar quién es A y quién es B. En este caso, A es igual a x, pues es el primer elemento, y b es igual a 5, que es la base del segundo elemento. Entonces tenemos que a es x y b es 5. Por tanto, en la diferencia de cubos tenemos que restar, ¿no? Entonces tenemos que restar a menos b, tenemos que restar x menos 5. Además de eso, tenemos que coger a elevarlo al cuadrado, o sea, x elevarlo al cuadrado más multiplicar a por b. O sea, estos dos, x por 5 me da 5x, más b a la 2, y b es 5, pues 5 tenemos que elevarlo al cuadrado. Por tanto, entonces tenemos que x menos 5, todo esto factor de x a la 2 más 5x, y 5 a la 2 es 25. Y ahí termina nuestro ejercicio. Hemos factorizado x a la 3 más 125. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero con x más x al cubo más 125. Entonces ya vimos pues que el 125 es un cubo, por tanto lo podemos expresar como x a la 3 más 5 a la 3, o 5 al cubo. Y resulta sucede que tendríamos que aplicar la expresión de arriba. O sea, identificamos quién es A, quién es B. ¿Quién es A? A es el primer elemento, que sería x, la base del primero, y b la base del segundo, que sería 5. Entonces tenemos aquí identificado quién es A y quién es B. Por tanto, entonces vamos a aplicar la suma de cubos. Sería A más B, o sea, x más 5. Además dice que nos tenemos que a elevarlo al cuadrado. A es x, tenemos que elevarlo al cuadrado. Además tenemos que restar, dice. Restemos la multiplicación de a por b, multipliquémoslo. X por 5 me da 5x. Además tengo que sumarle b a la 2. Y b es 5. 5 a la 2. Entonces nos queda de la siguiente manera. X más 5. Nos queda de la siguiente manera. X más 5. Todo eso multiplicado por x a la 2 menos 5x más 25. Y ya hemos factorizado la expresión x al cubo más 125 y su resultado es este. Lo mismo vamos a hacer con otra expresión, que sería 64y al cubo menos más, pongámosle aquí más 216. Vamos a factorizar esta expresión. Entonces, ¿cómo sabemos que podemos aplicar suma o diferencia de cubos? Pues aquí nos da un indicio, ¿no? Este y a la 3 nos da un indicio de que esto es un cubo, ¿no? Entonces tenemos que identificar si 64 y 216 son cubos. Efectivamente, 4 por 4 me da 16, por 4 me da 64. Y en el caso del 216, 6 por 6 por 6 me da 6 por 6 me da 36, por 6 me da 216. Por tanto, estas expresiones yo las puedo convertir como en 64. El 64 la puedo convertir como 4 al cubo por y a la 3 más, y 216 lo puedo convertir como 6 al cubo. Por tanto, entonces tengo la siguiente expresión, la cual puedo también convertir de la siguiente manera. Como tengo 4 al cubo por y al cubo, pues simplemente pongo 4 por y, siguiendo las normas de las reglas, las propiedades de la potenciación, me quedaría 4y al cubo más 6 al cubo. ¿Qué sucede? Entonces ya tenemos la expresión llevada a la forma algo al cubo más algo al cubo. Por lo tanto, tengo que aplicar la fórmula que habíamos visto anteriormente, que es la primera. Y lo hacemos. Primero identificamos quién es A, y después identificamos quién es B. ¿Quién es A? A es 4y. ¿Y quién es B? B es 6. Por tanto, entonces procedemos a aplicar. Recuerden que sumamos A y B.
Entonces vamos a sumar A y B. 4y más 6 lo sumamos. Además todo eso lo multiplicamos por A al cuadrado. ¿Quién es A? A es, como es un término compuesto, tengo que ponerlo entre paréntesis y elevarlo al cuadrado. Y además de eso, le resto la multiplicación de A por B. Voy a restarle la multiplicación de A por B, o sea, la multiplicación de estos dos. Primero pongo el número, después pongo la expresión. Y además de eso, tengo que sumar B a la 2. Tengo que sumar B a la 2 y B es 6. Tengo que sumar B a la 2. Aquí lo tenemos. Entonces esto me quedaría 4y más 6. 4 al cuadrado me darían 16y al cuadrado. Menos 6 por 4 me daría 24y. Y 6 a la 2 me daría 36. Por tanto, entonces ya tengo factorizado 64y a la 3 más 216. Y el resultado es 4y más 6. Todo eso multiplicado por 16y a la 2 menos 24 más 36. Ese es el tercer ejemplo. Vamos con el cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo, vamos a ponerlo por acá, es este. Vamos a dejarlo aquí, que nos vean las fórmulas. Y el cuarto ejemplo nos dice 27 por x al cubo menos 8. Entonces, ¿qué tenemos? Que identificar si 27 es un cubo y 8 es un cubo. Aquí creemos que es una diferencia de cubos porque hay un x a la 3, ¿no? Entonces identifiquemos si 27 y 8 son cubos. Entonces 27 efectivamente es un cubo porque es 3 por 3 da 9 y 9 por 3 me da 27. Y en el caso del 8 también es un cubo porque 2 por 2 me daría 4 por 2 me daría 8. Entonces tenemos que 27 lo podemos ver como 3 al cubo. Todo eso multiplicado por x a la 3 menos 2, 8, que 8 se puede ver como 2 al cubo. Además, aplicando las propiedades de la potenciación, entonces podemos ver esta expresión como 3x, todo esto elevado al cubo, menos 2 a la 3. Y aquí ya tenemos la diferencia de cubos, por tanto tendríamos que aplicar la siguiente expresión, la siguiente fórmula, que dice que a menos b, pues tendríamos que identificar quién es a, ¿no? A es 3x y b es 2. Entonces aquí vamos a aplicar la siguiente expresión. A menos b sería a, que es 3x, menos b, que es 2. Todo eso multiplicado por a la 2. ¿Quién es a? A es 3x. Tengo que ponerlo entre paréntesis porque es una expresión compuesta, que es 3x a la 2. Más a multiplicado por b. 3x multiplicado por 2. Voy a ponerlo aquí, expresado. 2 por 3x. Y además de eso tengo que sumarle b a la 2. Y b a la 2 serían 2 a la 2. Entonces, ¿qué sucede? Me quedaría 3x menos 2. Todo eso multiplicado por 3x a la 2 me daría 3 a la 2 me da 9. X a la 2. 2 por 3 me da 6. Y 2 a la 2 es 6x, perdón. Y 2 a la 2 me daría 4. Entonces ya he factorizado esta diferencia de cubos y el resultado es el siguiente. Entonces ahí están los 4 ejemplos, muchachos. Espero que les sirvan para las futuras clases que tendremos.